Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Recorro con los dedos el enorme plano de Sonora. Nada me dicen los 27 y 31 grados de latitud norte y los 107 y 111 grados al oeste de Greenwich. Mucho más claro es el arriba y a la izquierda del mapa nacional mexicano, haciendo frontera con Estados Unidos entre el Golfo de California y la masa continental. Paso los dedos por las líneas azules que indican los ríos y las zonas vacías que explican la aparente ausencia de vida, el desierto. Los planos del siglo XIX están llenos de anotaciones escritas con letra diminuta. Para mi eterno desconcierto, los calificativos varían: donde había una ranchería no hay nada, los nombres han cambiado, lo mismo la ortografía. Se escribe con K o con C, con S o con Z, junto o separado en sílabas. Mazocova con S y C o Mazocova con Z y K. De poco me sirve que en 1862 el etnólogo mexicano Francisco Pimentel haya dejado claro de una vez y para siempre que los mayos y los yaquis pertenecen a la familia caíta del tronco Naoa o náhuatl. Por tanto, no será ajena a su lengua y las diferencias dialectales son menores. Resulta más preciso el testimonio de yaquis y mayos, que se quejan mutuamente de que no se acaban de entender bien los unos a los otros porque sus vecinos hablan muy rápido. Mucho más precisa, extrañamente, es la intensa sensación doble de soledad repleta, desbordante de historia escondida en la tumba de Tetaviate, a unos cuantos metros del fuerte abandonado en la sierra del Bacatete, o la presencia de los fantasmas de los muertos en el paradero ferroviario de Don Lencho, al buscar en el sótano huellas de los cientos de hombres y mujeres reunidos rumbo a la muerte. La región yaqui es extraña, extremosa. Según unos autores, el clima es árido, de los 42 grados en agosto al 0 en diciembre y enero. Daptou será más radical. Variación de temperatura en el valle de 45 grados a la sombra a 3 grados bajo cero. Tan solo 22 días de lluvia en el año. Me cuesta trabajo entender. Los libros de la época y los locales llaman bosque a un entramado de cactáceas, pitayos, saguaros. Descubro, todo es descubrimiento, que el musaro es un cactus, Lophocereus scotti, cuando veo una foto en internet al lado de su clasificación y lo reconozco. Es ese cactus que se abre a partir de la raíz, como si quisiera abrazarnos con un centenar de ramas, que florece con unas maravillosas flores blancas parecidas a enormes margaritas. La villa yaqui, que subsiste hasta hoy y se reproduce con una impresionante reiteración de las 8 comunidades, tiene una estructura geométrica precisa. La iglesia, Conti, 1000 metros vacíos a cada lado, donde no se puede labrar o construir casas. A su lado el panteón, ante ella un enorme cuadrilátero en el que se encuentran las enramadas para la cocina colectiva y los recorridos ceremoniales, construyendo una gran plaza central comunitaria. Y fuera del cuadrilátero las viviendas. Da la sensación de que todo gira en torno a esta gran plaza de tierra, tan diferente del mundo urbano mexicano de fines del siglo XIX, marcado por la aglomeración, las callejuelas, el barroco que invade y ocupa cualquier espacio vacío. Esta estructura yaqui, que se reproduce también en todos los restos de los campamentos que he podido ver, cuando la comunidad no la usa, da la sensación de pueblo fantasma y las tantas veces que las comunidades la abandonaron en estado de guerra reforzaba esa sensación que debe haber parecido ominosa a las tropas invasoras. Y sin embargo la respetaron, poniendo sus cuarteles fuera del cuadrilátero, en las esquinas. Alfonso Favila, ese maravilloso antropólogo comunista, hombre de lo mejor del cardenismo y quien dio sustento a la devolución de la tierra, describirá en los años 30 del siglo pasado. La zona yaqui se sitúa en la margen derecha del río Yaqui inferior y en número reducido en el lado opuesto. Tiene un área de unos 17,000 kilómetros cuadrados. Los márgenes del río están rodeadas al norte y noreste por la zona desértica y bastante plana con la excepción de la Sierra del Yaqui. A espaldas del río y al oriente de Guaymas nace la sierra clave de estas historias, la mítica Sierra de Bacatete. Aunque los cerros más altos apenas si levantan los 500 metros, otros dirán que 1000, pero a simple ojo nunca lo parece. Hacia la costa, los médanos
y las lagunas de agua salada. Si la tierra será una de las claves geográficas, el río lo será todo. El río Yaqui, navegable la mayor parte del año, aunque en la costa solo por lanchas en los bajíos, va creciendo, tragando afluentes desde la tierra de Chihuahua, donde nace como río Papigochic, hasta desembocar en el Mar de Cortés. Son 680 kilómetros de recorrido nutriéndose de otros ríos. En la primavera, como el Nilo, se desborda y enriquece los márgenes, dando forma a una zona ricamente vitalizada por el agua. Esta será la bendición del territorio yaqui y también su maldición. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. Estamos pues el día de hoy retomando un texto que ya hace algunos años, hace aproximadamente 6 años, estuvimos utilizando para nuestro programa y que es el texto de Paco Ignacio Taibo II, Yaquis. Es un recorrido histórico de todos los antecedentes de las luchas de los pueblos yaquis y viene a cuento debido a la atrocidad tremenda que hemos conocido en estos últimos días al enterarnos pues ya primero de la desaparición y ahora de pues confirmado el asesinato del compañero Tomás Rojo, vocero de la tribu yaqui, un cercano amigo al movimiento social, al Congreso Nacional Indígena, particularmente también al Sindicato Mexicano de Electricistas, ya que recordaremos, en algún momento hicimos una caravana acompañando a los compañeros yaquis y nos llena de indignación, de una furia, de una rabia, el saber que hoy, en medio justo de este proceso supuesto de transformación del país, continúa la hostilidad hacia la comunidad yaqui, primero con el asesinato de Luis Urbano Domínguez, otro de los activistas de la tribu yaqui, la desaparición y ahora posterior confirmación de que los restos encontrados son del compañero Tomás Rojo y la desaparición también de la compañera Lorena Valenzuela, hermana de Mario Luna, otro compañero vocero de la comunidad yaqui, que también fue preso político, que bueno, nos estamos enterando hoy que al parecer ya fue encontrada la compañera con vida, esperemos que esté muy bien. Y bueno, nos pareció muy importante retomar esta lectura porque hay veces en que a nuestra organización o a algunos miembros de la organización les parece o les puede parecer ajeno la solidaridad, la manera en que nosotros nos expresamos a veces sobre las otras comunidades que están en lucha y que para muchos, repito, para muchos compañeros que hoy hablan de que sí se ha logrado el gran cambio en nuestro país, resulta como ajeno el mostrar esta solidaridad con ellos, ignorando que existen vínculos que nos unen desde hace años, como el caso del zapatismo, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con quien tenemos una relación histórica de casi 30 años, con los compañeros del Congreso Nacional Indígena, con los que hemos tenido constante contacto a través de diferentes luchas, solidaridad y organización para defender la vida, el territorio, como fue el caso de esta caravana que menciono previamente, ¿no? Y para refrescar un poco la memoria, no hay que olvidar, esta caravana se llevó a cabo del 11 al 22 de mayo del 2015, salió con 3 rutas diferentes. La primera que salió justamente de Bicam, del corazón de la comunidad yaqui en Sonora. Otra que se dividió, bueno, salió una parte de Ciudad Juárez y otra de Piedras Negras. Y una tercera vía que sale de Chiapas, se divide en Oaxaca, una parte se va por Veracruz, otra se va por Guerrero, y finalmente todas estas caravanas confluyen en la Ciudad de México el 22 de mayo, en el Zócalo de la ciudad, si bien el día 21 de mayo, se hace una reunión en Xochimilco con pues todos los que van llegando de la caravana. ¿Cuál era el motivo de esta caravana? Voy a leer un comunicado de los compañeros Agua para Todos, que es otra de las organizaciones hermanas con la que hay mucha relación, particularmente también de nuestros compañeros de la NUE, de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Agua para Todos es una organización que también busca defender el agua como un derecho humano y como un derecho inalienable de todas las personas, de todos los seres humanos. En su boletín con el que se cerraba este proceso de la caravana, ellos mencionan en un apartado que se titula Los motivos de la indignación popular.
La demanda más sentida a nivel nacional es el problema del agua. La privatización del servicio de agua potable en Saltillo, Coahuila, o la intención de hacerlo en el estado de Puebla, está generando hondo rencor por los altos precios del líquido y el mal servicio. El trasvase, canalizar agua de una determinada cuenca a otra, a otros centros de consumo, como el agua del río Yaqui a Hermosillo o el río Pánuco en Veracruz a Monterrey, Nuevo León, de ríos, no tiene por objeto satisfacer necesidades humanas, sino la de empresas de alto consumo y la especulación para subir artificialmente su precio. El establecimiento de una mina en la cuenca del río Zacualpan, en el estado de Colima, que lo envenenaría como sucede actualmente con el río Sonora por culpa del criminal Grupo México, son un claro ejemplo de que la clase dominante le preocupa un comino el porvenir de las futuras generaciones y el medio ambiente. Esta situación explica por qué en todo el país se multiplican las organizaciones en defensa del agua. Si el mal gobierno insiste en su intención de privatizarla, de convertirla en mercancía y de explotarla irracionalmente en provecho de unos cuantos, estará creando una situación explosiva, similar a la que en el 2002 llevó a la Guerra del Agua en Bolivia. La concesión de la mitad del territorio nacional por parte de los gobiernos vendepatrias del PRI y del PAN a empresas mineras nacionales y extranjeras, la privatización de los ejidos y la apertura indiscriminada del sector agropecuario a las importaciones han sumido en la miseria al campesinado y amenazan a los pueblos indígenas con la pérdida del control de sus territorios ancestrales. Despojo y muerte es lo que ofrece el mal gobierno. El reclamo de las organizaciones del campo e indígenas es superar lo que es suyo, la tierra y sus productos. Por eso se están incorporando a las caravanas. La lucha por un salario y condiciones de trabajo dignos es otro de los motivos que explican la lucha de nuestros hermanos jornaleros de San Quintín, maestros de la CENTE, el Sindicato Mexicano de Electricistas, enfermeras, petroleros y muchos otros sectores de trabajadores que se están acercando para hermanar las luchas. Otro gran reclamo es la defensa de la independencia y democracia sindical, que patrones y gobierno cesen de entrometerse en los asuntos internos de los sindicatos para imponer líderes charros o contratos de protección. Y la exigencia del respeto a la vida, a la integridad de las personas y el reconocimiento de derechos intrínsecos al hombre. Alto a la política de hostigamiento, encarcelamiento, represión y criminalización a los sectores en lucha, por lo cual existen cientos de presos políticos y de conciencia en todo el país, como Mario Luna Romero, Mario Luna, el hermano de la compañera Lorena Valenzuela, que ya afortunadamente ya apareció, y Fernando Jiménez, representantes de la tribu Yaqui, Marco Antonio Suástegui Muñoz, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa de la Parota, Nestora Salgado y José Manuel Mireles Valverde, de las autoridades del estado de Guerrero y Michoacán, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, y Atl Rubén Sarabia, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre en el estado de Puebla, con quienes hemos tenido también muchos acercamientos y tenemos una muy cercana relación en lo que se refiere también a la lucha por mejores condiciones de vida y muchos otros más. La defensa de las libertades democráticas, la liberación de los presos políticos, la presentación con vida de todos los desaparecidos y el castigo a los asesinos son demandas que no debemos abandonar ni por un momento. Lo anterior va ligado a la militarización que ha esparcido la violencia en todo el territorio. A partir de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, la barbarie que vivimos los mexicanos no es tan solo el fenómeno de la ineficiencia y corrupción policíaca, es un reflejo de la descomposición social causada por el neoliberalismo. Así menciona parte de este texto de los compañeros de Agua para Todos y que pues no ha perdido su actualidad. Desafortunadamente, y contando que bueno, esto se da justo en el contexto del sexenio más salvajemente neoliberal, que es el de Enrique Peña Nieto, y bueno, al paso del tiempo, viendo hoy a mitad del sexenio de la Cuarta Transformación, vemos que desafortunadamente muchos de los temas siguen trágicamente vigentes. La lucha por defender los recursos naturales, en este caso la lucha de la tribu Yaqui por defender el cauce del río, que se está desviando a Sonora para su uso en industria, se desvía a Hermosillo para su uso industrial y que bueno, deja sin agua, sin recursos a los compañeros del pueblo yaqui y de todas las comunidades que dependen del vital líquido y que lo han hecho ancestralmente y que hoy en aras de este supuesto progreso y beneficio a estas empresas, bueno, se ven despojados. Y no es de extrañar que ahora el asesinato de Tomás Rojo, de Luis Urbano,
pues actualicen esta lucha del ejército, porque hay que mencionarlo también, el ejército como parte de este proceso de militarización que se menciona en el texto, que ya lo veíamos con la guerra contra el narcotráfico y hoy se ratifica a través de la Cuarta Transformación una presencia militar en todo el país, con la iniciativa más reciente de ponerla al mando de la Guardia Nacional. Pues la experiencia que tenemos a nivel nacional justamente es que la intervención del gobierno siempre va a ser maligna para el bienestar de la población. Siempre vamos a ver abusos, desapariciones forzadas, homicidios, si se quiere involuntarios o accidentales, pero también otros de tipo ejecución que pues hemos presenciado a través de los medios, a través de las redes sociales en prácticamente los últimos 15 años en que se ha vivido este terror de la guerra contra el crimen y la militarización del país. Y en ese sentido, pues esta guerra de exterminio que parece que hay en contra de la tribu yaqui adquiere pues un tono elevado en estos días, repito, por el impune hasta ahora homicidio de Tomás Rojo y de Luis Urbano Domínguez. Vámonos a una pausa y regresando de esta pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva, retomamos el texto de Yaquis de Paco Ignacio Taibo II para tener muy claro que nuestra solidaridad no es un asunto de moda, como tampoco lo es la lucha del pueblo yaqui en contra del despojo de sus recursos, de su tierra y de su historia. En un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes. El tema de hoy, bueno, pues es un sentido homenaje a nuestros compañeros Tomás Rojo y Luis Urbano Domínguez, compañeros voceros, activistas de la tribu Yaqui, con quien en 2015 se organizó una caravana en donde se reivindicaron las luchas de los pueblos originarios, de los trabajadores y las trabajadoras, de muchos sectores, entre ellos el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y vale la pena recordar que esta caravana también se da por sugerencia directa al propio Tomás Rojo, de nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. Este ánimo de que la lucha se conociera, se diera a conocer, se difundiera a nivel nacional, estaba un tanto limitada al área de Sonora, pero a partir de que se planifica de manera conjunta con nuestro sindicato, con la CENTE, con los compañeros de Agua para Todos, en fin, con diversas organizaciones a todo lo largo y ancho del país, se logra una caravana muy importante, muy interesante, en la que confluyen diversas luchas. Lógico, son procesos históricos que a veces no necesariamente cuajan en ese momento, sino que se van construyendo a lo largo de los años. Infortunadamente, el asesinato de Tomás Rojo pues es una señal de alerta de que la represión en contra de las organizaciones sociales, supuestamente a partir de organizaciones criminales, pero que nos queda claro que también hay autoridades locales y federales involucradas, el propio ejército, pues nos debe llamar la atención a fortalecer la solidaridad con estas organizaciones, a no bajar la guardia y seguir en este proceso con nuestras alianzas estratégicas y con la cercanía a otros movimientos. No podemos darnos el lujo de caminar solos por una senda en donde sabemos que en cualquier momento se nos puede atacar de manera artera, de manera disfrazada, hablando a lo mejor de criminales que nada tienen que ver con el conflicto, pero que sabemos pues cómo se las gastan los gobiernos, cómo se las gastan pues la gran burguesía propietaria de los medios de producción, con tal de mantener sus beneficios, con tal de mantener sus privilegios. Bien, la lucha del pueblo yaqui es una lucha que se extiende incluso desde el momento propio de la llegada de los españoles al continente americano. Y vamos a irlo retomando un poco con la lectura del texto de Paco Ignacio Taibo. Si bien es cierto que no puedes ver el futuro con lágrimas en los ojos, como dice un proverbio navajo, también es cierto que las lágrimas ayudan a contemplar el pasado. Dan un obligado velo emocional a una mirada necesariamente distante, fragmentada, inconclusa, por las carencias de información, los reportes sesgados, las visiones parciales. En esta región se produjo la más larga lucha armada registrada en la historia de México, casi 42 años de duración, si nos atenemos a su periodo álgido, 1867 a 1909. Probablemente la guerra del pueblo más larga en la historia de América Latina. Esta experiencia va a culminar en sus últimos 10 años con un genocidio cruelmente preparado y hábilmente enmascarado. Hay veces en que uno persigue una historia y otras en que la leyenda lo persigue a uno. A lo largo de los años explorando el pasado de México he encontrado historias canallescas y miserables, pero de todas esta es la peor y al mismo tiempo la más grandiosa, porque cuenta la gran épica de la resistencia y la guerra popular de una comunidad con un alto grado de civilización, que se negó a rendirse ante las falacias de un supuesto progreso, que se intentaba imponer con las bayonetas, las ametralladoras y los cañones. Es curioso el eufemismo de las crónicas que a lo largo de los años y los siglos hablan de, entre comillas, pacificar al referirse a los yaquis, cuando a lo largo de la historia de este pueblo no hay noticia de que realizaran incursiones bélicas fuera de su territorio. No hay comunidad más pacífica que los yaquis. Cuando combatieron, y lo hicieron millares de veces, actuaron protegiendo los límites de sus tierras, atacando a invasores que intentaban apropiarse de su mundo. No se trata de una tribu de depredadores que vivieran de incursiones armadas en regiones ajenas a las suyas, que subsistieran del pillaje. Los yaquis tenían una sólida estructura política, una arraigada cultura basada en una próspera economía agrícola, fortalecida por la caza y la pesca, una compleja religión,
una sociedad esencialmente justa y democrática. Incluso en la visión más superficial, no hay en el mundo yaqui huellas de belicosidad. Visten de manera sencilla, pocas pinturas faciales, si no es que ninguna, ausencia de plumas decorativas en tocados, excepto ceremoniales, y aún así inusualmente. Pantalones de algodón y sandalias, pantalones de mezclilla y camisas rojas. Nunca fueron demasiados. Las cifras suelen ser permanentemente contradictorias, pero una estimación, sumando aquí y allá, diría que nunca pasaron de 30,000 hombres, mujeres y niños, y que la cifra osciló a causa de exilios forzosos, deportaciones, fusilamientos, represiones, epidemias, la muerte bajo todas sus variantes, disgregación en la Sonora de las minas, los ranchos y las ciudades, y al final el genocidio hasta reducirlos a 7,000, la enorme mayoría desperdigados fuera de su territorio. He intentado darles nombres, rostros, descripciones a los protagonistas yaquis de esta historia. Ha resultado una tarea casi imposible. Apenas si hay fotos, no llegan a la docena. Y fuera de los retratos de Cajeme, Tetaviate, Loreto Villa, Anastasio Cuca, Espinosa, no hay manera de ponerles semblante o detalle a los cientos de dirigentes de la rebelión permanente. No existen versiones de los propios yaquis respecto a los sucesos, y fuera de algunas cartas, un par de intervenciones públicas y confesiones de detenidos obtenidas evidentemente bajo tortura, apenas si tuvieron voz. En los partes militares, las noticias periodísticas, los informes oficiales, aparecen siempre como bandas, grupos errantes. En la mayoría de los casos, los guerreros van acompañados de mujeres, viejos, niños. El ejército en su verborrea los confunde, cambia las cifras, los hace crecer para justificarse. Estamos ante el paraíso de la desinformación. Aún así, he logrado rescatar los nombres de más de 2 centenares de ellos, porque las historias tienen personajes, se construyen en el singular, tienen nombres, anécdotas, grados en la organización, pasiones. Con todo, es difícil pelear contra el caos informativo, contra el anonimato, a lo más nombres sueltos de ortografía cambiante que aparecen de vez en cuando en un reporte militar, sin que luego sepamos su destino. La oligarquía político-militar sonorense trató, por medio de sus escasos intelectuales y sus periódicos, de construir una imagen de los yaquis. Eran los otros, eran semisalvajes. Edward H. Spicer, el más sólido y respetuoso historiador del mundo yaqui, analiza con precisión y cuidado el uso de estas palabras cuando dice: este término muy usado por los sonorenses se convirtió en un símbolo. Semisalvaje significa un grado de civilización por debajo de los plenamente civilizados mexicanos. En el terreno legal, las leyes liberales que sirvieron para desamortizar los bienes del clero también servirán para romper la propiedad colectiva de la tierra y abrir los caminos al nuevo latifundio, la hacienda porfiriana. Aquí es importante también hacer una pausa para mencionar efectivamente la ley de desamortización, las leyes de reforma que generaron la guerra de reforma a mediados del siglo XIX de Benito Juárez en contra de los conservadores, que tanto enarbola la actual administración, pues también tiene ese lado oscuro que tiene que ver con la destrucción de la propiedad colectiva de los pueblos originarios. Esto con una idea federalizante, vamos a llamarle así, tomada como ejemplo de los propios Estados Unidos de América. No es un secreto que para Juárez el modelo federalista norteamericano, o estadounidense mejor dicho, fuera el ideal a construir en el caso mexicano, y por eso incluso hasta los acuerdos que se buscaban firmar con el vecino del norte. Hay como que una renuncia al origen indígena del propio Juárez para montarse en esta nueva estructura de gobierno, de relaciones comerciales, en esta supuesta apertura y ciudadanización de la población. Y no solamente en el caso de romper la propiedad colectiva, sino también en la represión, porque hay que recordar que Juárez encabeza la primera represión con toda la fuerza del Estado en contra de una organización anarquista, la primera organización anarquista que se genera en nuestro país, en Chalco, y que busca hacer una revuelta para reorganizar al país en términos del anarquismo, del socialismo, y que es duramente reprimida por el ejército juarista. Entonces, no olvidemos esa parte de la historia que finalmente da lugar a su sucesión
con Porfirio Díaz. Y no bastando esto, la Constitución de Sonora llegó a la abominación de quitarle su nacionalidad mexicana a las tribus. Era más mexicano un insigne banquero porfiriano que un indio yaqui. ¿Era mexicano el primero y no lo era el segundo? ¿No eran tan mexicanos los yaquis como los mestizos y criollos sonorenses? El asesinato depende a menudo de la calumnia para su racionalización, diría Sherlock Holmes, en versión de Caleb Carr. Y aquí se usó abundantemente. Y justamente en el caso de Sonora, pues esta burguesía ganadera, esta burguesía agrícola que va a controlar la economía y la vida política del país, pues es la que en el siglo XX ya después va a dar lugar a estos bárbaros del norte, como se les conocía, en este caso a Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, que vienen de esa tradición sonorense, de esa burguesía sonorense, que finalmente fue la que se portó más hostil con la tribu yaqui. Resulta sorprendente la poca importancia que los biógrafos de Porfirio Díaz o los estudiosos del porfiriato como Cosío Villegas o François Javier Guerra, Ralph Roeder o García Naranjo, los 6 volúmenes de Cerón Medina en colaboración con Krause o Paul Garnett dan a la guerra del yaqui. Con la excepción de José Carlos Valadez, los especialistas parecían haber caído en la trampa. O querían caer en ella, como dice Abundanza. La historia oficial logró su cometido de borrar de la memoria de los mexicanos los atroces sucesos cometidos. No solo ocultó el genocidio, también trató de ignorar una de las más largas resistencias populares en la historia de este país. La Revolución Mexicana opacó la primera gran guerra de resistencia y el genocidio se sobrepuso históricamente, y sobre ella se montó, en la memoria colectiva de la tribu, la lucha contra Calles y Obregón, desvaneciéndose el testimonio de los alzamientos de Cajeme, de Tabiate, Pluma Blanca y Cibalaume, de tal manera que la versión de los vencidos nunca prosperó. 2 cosas parecen obvias después de tantas explicaciones. Ningún prólogo, como he dicho tantas veces en otros libros, mejorará un texto, y este libro se ha escrito contra toda esa desmemoria. Si bien el corazón, la columna vertebral de esta historia, se encuentra en los yaquis, su casi anónima y continua presencia, la otra cara de la moneda, son los hombres que se hicieron a sí mismos en la frontera, los varones sonorenses, los aristócratas armados, los caballeros de don Porfirio. Cuidado, hoy los vemos en fotos con trajes de 3 piezas o uniforme de gala y bicornio, ya viejos, orondos, con sombreros de copa, chalecos de botones relucientes y leontinas. Los observamos en el gran negocio y en el lustre que dan el triunfo, el dinero y la modernidad. Pero esa visión es engañosa. Hace olvidar que tuvieron una ideología forjada en haberse hecho solos, que crecieron en la vida política defendiendo a una clase emergente que le había dado poco al origen, al nacimiento o al dinero familiar, y mucho a las guerras. En el caso de Sonora, la mayoría ha estado metida en una docena de revoluciones locales y 2 guerras nacionales, la de Reforma y la guerra contra el imperio de Maximiliano. Son así, gracias a la servidumbre a un poder, los compadrazgos, los intercambios de favores, el abuso, pero este poder no les cayó del cielo. Ellos ayudaron a forjarlo, casi siempre a tiros. Son la síntesis del capitalismo porfirista, un capitalismo bronco, rapiñero, escurridizo, simulador, que enmascara bajo el lema del progreso abundantes formas de barbarie, nombres de moral con unas laxas fronteras. Administrarán con una relativa eficacia y también pensarán que esos esfuerzos tienen que ser recompensados, haciéndose de tierras y zonas de regadío, concesiones madereras y ranchos. En negocios turbios, aprovechando su presencia en el gobierno, obtendrán concesiones para electrificar Hermosillo y sacarán tajada abundante de la presencia del Ejército Federal en la región. No sorprende, por tanto, la admiración que le producen los varones sonorenses a Héctor Aguilar Camín, que recientemente ha estado en boca de todos por sus opiniones acerca del presidente de la República. Héctor Aguilar Camín, tan cerca habitualmente del poder y tan lejos del pueblo llano. Los porfiristas de Sonora creen en la patria, no mucho, lo harán mientras la Ciudad de México responda a sus llamados, pero en cambio creen fielmente en su Sonora y muchas veces están dispuestos a morir por ella. Hombres de tierra dura y fronteras terribles tienen una mística. No son blandos ni endebles, han tomado las armas muchas veces y cambian la grilla y el escritorio por el caballo y el Mauser.
Corral será herido en una pierna, Lorenzo Torres en campaña será lesionado en un muslo y 2 veces se anunciará en falso su muerte en combate. Conant, en 1900, a los 60 años, sale a combatir a los yaquis. José Tiburcio Otero será herido en la sierra de Bacatete. Izazábal, siendo gobernador, saldrá a perseguir yaquis como un paramilitar más. Son interlocutores con los ministros de la guerra, el presidente efímero y títere Manuel González, Pacheco de Fomento, los inversores capitalistas estadounidenses y los aventureros del oro y el ferrocarril gringo, los hacendados esclavistas de Yucatán y Oaxaca, los gobernadores Olegario Molina y Emilio Pimentel y desde luego el omnipresente Porfirio Díaz. Y todo ello en la esquina del mundo mexicano, en la periferia muy alejada del centro, peligrosamente cerca de Estados Unidos. Vamos a dejar hasta aquí la lectura y señalando pues estos 2 polos importantísimos en esta historia y en la historia que actualmente estamos viviendo respecto a nuestros camaradas del pueblo yaqui. Es importante conocer su historia, es importante saber a qué han estado enfrentados durante más de 500 años. Frente a ese yugo conquistador que más adelante Taibo explica de manera muy precisa, pero sobre todo estas herencias del siglo XIX que van a llegar hasta el siglo XXI a través de todos estos empresarios, estas familias tradicionales de Sonora que siguen teniendo el control político y el control económico de la región y que lógicamente son quienes están detrás de la guerra de exterminio que se ha realizado en contra de la tribu yaqui y que hoy ha costado las vidas de los camaradas Tomás Rojo y Luis Urbano Domínguez. Por ello nuestra solidaridad, por ello nuestro más sentido homenaje a estos camaradas activistas sociales, luchadores sociales, amigos, hermanos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nuestro pésame a la comunidad yaqui y nuestro más ferviente apoyo en su lucha en que estos homicidios no queden impunes y que finalmente se alcance la justicia para nuestros pueblos originarios y para toda la gente que estamos luchando por mejores condiciones para nuestra sociedad como trabajadores, como campesinos y como pueblos originarios. Por el momento es todo en Letras Militantes. Procuraremos continuar con este tema de nuestros compañeros yaquis en la próxima sesión de Letras Militantes. Por lo tanto, bueno, pues damos por terminado el programa de día de hoy, agradeciendo su atención y esperando vernos próximamente. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.